¿Qué pasa si cambiáramos las prioridades y dijéramos, bueno, nuestro estado es de bienestar, pero no de un bienestar dependiente, que eso es lo que se logró en Europa? Van a estar con un estado de bienestar porque les vamos a dar cosas, salud, educación y demás. Y cambiáramos para decir, bueno, no sé cómo se tendría que llamar, pero sea un estado de salud y bienestar en el cual obviamente cada persona tenga lo que puede, lo que le corresponda, pero tenga su vida asegurada. Eso hoy no existe prácticamente en el mundo. Existen algunos países que se lo han puesto a pensar, estos países escandinavos, en alguna medida Holanda, en alguna medida Suiza, Canadá, en el cual priorizan el bienestar del individuo, pero no a la instancia del Welfare Society de Inglaterra, de la sociedad de Inglaterra de los 60, que les daba cosas, que también fracasó. Es decir, hoy el gran problema es que esos modelos, que son viejos, son modelos mecanicistas, en que le damos o le quitamos, claro, cuando eso que le damos desaparece, el factor básico es para qué vivo, cuál es el sentido de mi vida, cómo hago para ser feliz. Es muy básico, desaparece. Y lamentablemente viene la instancia sí médica, que hacemos redes médicas, sociales, psicológicas, pero eso en el después. Obviamente lo que hay que hacer es en el antes, en la prevención de cómo no perder ese estado de bienestar. Y también supongo que tiene que ver, ¿no?, con la concepción que tenemos hoy a nivel individual, ¿no?, donde el éxito está, y la propia autoestima está basado, ¿no?, en el éxito material precisamente, ¿no? El éxito material, en nuestro aspecto, en el narcisismo y demás, que no es malo, es fantástico. El tema es que tiene que estar el carro por detrás del caballo. Es decir, ¿qué nos lleva a poder ser felices? Obviamente a todos nos gusta tener cosas, a todos nos gusta estar bien, pero la prioridad es que por encima de todo eso, y ese fenómeno que Europa creció por eso. Europa se dio cuenta, una sociedad burguesa que de golpe del día a la noche podía acumular riqueza, pero la barbarie podía instalarse y desaparecía todo. Aprendieron la lección, pero no pudieron dar el paso de decir, bueno, vamos a realmente priorizar en la calidad de vida, en la cooperación, en la solidaridad hacia el otro. Vemos también cómo esta desesperanza, esta falta de visualizar un futuro se expresa en algún modo en cierta violencia, incluso con expresiones de xenofobia, ¿no?, de poner tal vez en el otro la culpa de lo que le está pasando a uno. Bueno, yo por eso ilustraba por ese lado. Creo que cualquier instancia en que priorice el individuo por encima de lo colectivo y que la gente siga entendiendo que la forma de ser feliz es en detrimento del otro, en tener más que el otro, es absolutamente errónea. Y creo que en la idea que una sociedad pase a ser colectiva, es por eso que cuando uno ve sociedades como por ejemplo la japonesa, en la cual tienen cantidad de situaciones complejas, pero de alguna manera, y privaciones, pero de alguna manera son felices en la instancia colectiva, lo que a todos nos llama la atención, ¿cómo pueden ser felices con esto? Y sin embargo lo son, tampoco entendemos su modo de felicidad, en la instancia en la que mi felicidad depende en que el otro sea menos feliz que yo, por así ponerlo, se subvierte la instancia. La única opción es que evidentemente volvamos a una instancia en la que yo pueda recibir de los demás y yo pueda dar de los demás. Si no, obviamente, paso a buscar que el otro esté mal. Entonces, si mi felicidad depende de que el otro esté mal, esto se traduce en violencia. Entonces, o me agredo a mí y desaparezco, suicidio, o agredo al otro para yo poder estar bien, homicidio. En ese sentido, me gustaría compartir con usted, doctor, y con el resto algunos fragmentos, ¿no?, de la carta precisamente que dejó este jubilado griego que tuvo tanto impacto, para analizar un poco, ¿no?, este contenido de desesperanza y de violencia, no tan solo un fragmento. Él escribía: el gobierno ha aniquilado toda la posibilidad de supervivencia para mí. Se basa en una respetable pensión que yo había pagado por mi cuenta durante 35 años. Dada mi avanzada edad, no me permite reaccionar de otra forma. Y entre paréntesis, aunque si un compatriota griego hubiera tomado una Kalashnikov, yo le hubiera seguido. No veo otra solución que poner fin a mi vida de esta forma, digna, antes de tener que rebuscar comida entre la basura para poder subsistir. Creo que los jóvenes sin futuro tomarán algún día las armas y colgarán boca abajo a los traidores a este país en la plaza Sintagma, en la que se termina suicidando él, ¿no? Al igual que los italianos lo hicieron con Mussolini en 1945, ¿no? Parece un gran contenido violento que terminó descargado en sí mismo, pero que también se podría haber ido hacia el afuera, ¿no? Claro, bueno, por eso iba en esa condición. En la medida que nosotros no evolucionemos como sociedad, estamos condenados a repetir rituales tribales. Es decir, nosotros los miramos de afuera cuando Irak se colgó, se fusiló, no sé qué, a Saddam Hussein, no pasa, o en Libia lo que pasó.
Y por eso decía antes, bueno, esto estaba pasando ya en el norte de África, nada más que los europeos vivieron una fantasía de que no iba a pasarles a ellos. Y el fenómeno de la violencia o se admite y se asume como inherente a nuestra condición humana, y dice, algo tengo que hacer, lo tanático, la muerte por encima de lo erótico, la vida, y priorizo lo erótico, priorizo la vida y hago algo por lo erótico a nivel colectivo. La gente tiene la palabra erótico asociada a la sexualidad únicamente. En realidad es la fuerza vital, la fuerza de sobrevivencia. Y hago que, de alguna manera, controlo lo tanático. Si no, voy a, como decía antes, o auto o heteroagredir. Pero este contenido de violencia no puede tener que ver con que el propio individuo también se sienta agredido, por ejemplo, por sus gobiernos, por decir, bueno, yo aporté a este país, traté de construir un futuro para mí, para mis hijos, y me agreden quitándome lo mío. Es que lo han agredido, a él le contaron, ese es el tema, le contaron una historia, todos nos contaron una historia que nosotros cumplimos bien las normas. Es decir, a mí me ha tocado vivir varios años en Europa y la expectativa de un europeo es ser bueno, medianamente bueno en lo suyo, conseguir un buen trabajo, ser un medianamente buen ciudadano, como la gente ve en las películas, ser un ciudadano que paga sus impuestos, dicen los americanos. Y en función de eso yo recibí una retribución que era que me dejaran tranquilo, que me dejaran vivir. Cuando se rompe esta estructura, obviamente yo me siento traicionado, porque nací, crecí, estudié, me esforcé. En el caso de estos países, a veces hay que olvidar que son chicos que empiezan desde el jardín, una carrera muy, muy dura, concretamente, competitiva, y ¿no? muy competitiva, que de golpe es para conseguir un trabajo nada más. Es decir, el premio de esa gran carrera, gente que hace estudios terciarios, doctorados y demás, es conseguir un trabajo. Y ese trabajo de golpe no sirve ni para la subsistencia. Es muy cruel, pensémoslo un segundo, que obviamente la solución debe ser un poco menos civilizado. Entonces sale la otra, tengo que ser incivilizado, quizás volviendo a la instancia previa de la barbarie, yo pueda hacer esto. ¿Contra quién cometo la barbarie? Y o contra los que me agredieron o yo cumplo lo que ellos quisieron y de eso desaparezco. ¿Y qué pasa en este contexto con lo que podría ser un valor noble aflorar en una situación como esta, que es la solidaridad, que muchas veces hasta por el propio receptor de esta solidaridad puede ser entendida como algo indigno, como limosna, como algo que no se quiere ni se requiere? Y porque justamente la idea es que yo no estaba preparado para... Yo no fui un menesteroso, yo fui una persona que se formó, que tuvo un trabajo, que aporté este hombre, esta carta que usted mencionaba fuera de cámaras y era tan interesante, retomar la violencia desde la lectura de a veces un relato individual. Este hombre se preparó para otro escenario, esto que decíamos al principio. Elaboró un escenario quizás desde la infancia, y de alguna manera el escenario no incluía el ser una persona que vivía de la caridad pública. Ese es el valor objetivo, con qué como, con qué duermo. Pero nosotros, y esto volvía con el tema del estado de bienestar, somos seres que vivimos escenarios virtuales en algún sentido, subjetivos, con escenarios que nos creamos. Si ese escenario, de alguna manera, alguien viene a deshacerlo, por más que yo tenga la comida y demás, yo he desaparecido como hombre. Creo que quizás la vida no tenga sentido. Y en el bloque siguiente vamos a estar hablando de los jóvenes, y en este sentido me gustaría irme, doctor, con una última pregunta, preguntándole precisamente si, más allá del tiempo que pueda requerir una solución económica, el meollo, el daño, el estrés que produce una situación como esta en un joven, ¿cuánto tiempo llevaría, por ejemplo, en curarse, o es algo que se lleva a través de toda la vida, que termina dejando un impacto, un sello en una sociedad? En general los deja un impacto en la sociedad y deja un impacto a un nivel positivo. Europa posguerra se reconstruye y se arma de otra manera. De hecho, no es casual que Alemania esté en este momento actuando de otra manera. Alemania asumió la derrota, pagó la derrota, le costó mucho la derrota y actuó como vencido. Otros países actuaron como vencedores, lo cual fue una cosa no absolutamente cierta. Es decir, las huellas se llevan siempre, a nivel histórico, a nivel colectivo, a nivel individual. Hay gente que de estas huellas transforma enfermedades, los cuadros traumáticos que se llevan toda la vida, y hay gente que puede utilizarlo para crecer. Ahora, esto no es simplemente una cuestión de voluntad, es una cuestión a veces de posibilidad. Y ahí es donde los demás tenemos que ayudarlos, porque es muy fácil poderle decir, vos tenés que salir de esto, pero hay quienes pueden salir y otros no. Y ahí es donde viene la solidaridad del conjunto para ayudar a esto. Muy interesante. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con este tema.
Cuando viajo por el mundo, hay una compañía que me cuida en todo momento. Yo elijo viajar tranquilo. Universal Assistance y Bon Voyage. Son casi las 9. ¿En qué se van ustedes? Seguro nos pasa a buscar Omar. ¿Vos qué haces? Yo espero el camión que pasa en un rato, ¿viste? Macanudo ese Omar, ¿no? Sí, un fenómeno. Che, ¿cómo se viaja en el Mionca? Y un poco apretado, pero bien. Ahí viene. Chaucito. Chau, chau. Ahí adentro vas. Al sacar la basura, separemos los cartones y papeles. Disfrutemos Buenos Aires limpia. Juga limpio. Buenos Aires Ciudad.